¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo podcast de Los Puretas de la NBA. Como podéis comprobar, yo no soy Mario, no soy Julián. Ya sabéis, si escucháis el podcast, si escucháis Massive Ball, que este año ha habido cambios en los programas de Los Puretas y estaremos aquí cada semana, Jacobo León y yo. Jacobo que asciende de sexto hombre a estrella principal. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Sí, después, ¿no? De 3 temporadas dando el callo, ya tengo un contrato estándar. Renovación multianual con Massif y a tope aquí. Por supuesto, echaremos de menos a Mario, a Julián. Saben que tendrán la puerta siempre abierta si quieren. Y mientras tanto, aquí nosotros desgranando victoria a victoria. Mm. Para los más viejunos, para los que más tiempo lleven escuchando el canal, sabrán que en su día empezamos haciendo el podcast de Puretas, Julián, Mario y yo. Yo estuve como, no sé decir un número ahora mismo exacto porque el tiempo se me pasa volando, ¿no? Cuando empiezo a pensarlo en cosas diferentes a años o cuando lo empiezo a pensar en temporadas NBA, pero estuve bastantes capítulos con ellos y evidentemente con la gran sinergia que tenían Julián y Mario, con el buen hacer que tuvieron, pues es que era un podcast que iba mucho mejor con ellos solos que sin mí, que en ese momento pues era en los inicios del podcast y en los inicios de Massive Ball y era un podcast que ellos hicieron suyos, con una temática que ellos la compartieron. Así que eso antes de nada. Este podcast se hizo grande, esta temática, gracias al esfuerzo y la dedicación de Julián y Mario, quienes durante mucho tiempo nos Sí. trajeron ideas, debates, análisis y momentos inolvidables de la NBA y por eso lo primero, darles las gracias a ambos de corazón, porque su huella va a estar siempre presente en Massive Ball y las puertas de los Puretas siempre van a estar abiertas para ellos, para cuando quieran volver a hacer una vuelta ocasional o una vuelta permanente. Así que siempre estarán abiertas las puertas para ellos de lo que quieren hacer aquí en Massive Ball y en los Puretas de la NBA concretamente. Pero bueno, llegamos a Cobo y yo. He de decir que yo pillo este podcast con mucha ilusión, con muchas ganas. Nos subimos al barco de los Puretas, con energía, con ilusión, con ganas de mejorar lo que ya era grande. Y venimos a intentar traeros un programa más fresco, más intenso, más lleno de sorpresas, con ideas que os van a hacer pensar, debates que os van a hacer pensar, análisis que os van a hacer vibrar y, por supuesto, un poquito de humor y tratar de daros a conocer quizás historias o puntos de vista sobre la NBA un poquito diferentes y que quizás no habéis contemplado antes. Así que esperamos que os guste. Abrochad los cinturones que vuelven de nuevo los Puretas de la NBA. Y yo creo que llegamos con un tema bastante chulo, Jacobo. Vamos a traer 12 escándalos de la historia de la NBA. Es un tema que ha traído Jacobo y que creo que va a estar muy bien. Sí, volvemos a la carga en esta temporada con un relato, ¿no? De lo que es la novela negra de la NBA. Hemos intentado hacer un repaso básicamente desde los inicios de la liga. No es nada todo reciente. ¿No? El primer episodio ya nos hace remontarnos a los años 50. Un poquito, ¿no? De ejemplo para que vea para que ¿no? Quien esté escuchando no sepa la gran dimensión que obtiene esto. Y realmente es una droga en el aspecto, ¿no? Y bien tirado el tema, de cómo historias van enganchando con otros y cómo pequeñas intrahistorias de todos estos episodios se van ligando con algunos de los posteriores y nos ayudan un poquito a entender todo lo que es la idiosincrasia y todo lo que ha derivado que la NBA es hoy en día como lo conocemos. En este episodio en particular, pues va a ser un poquito la cara negativa, ¿no? La cara, ¿no? de escándalos, de Escándalo es temas que, salseo, sí, muy no es peliagudos bueno. para la NBA, exacto, muy peliagudos para la NBA. Distintos comisionados han tenido que tomar decisiones complicadas, pero la verdad es que es muy interesante porque eso es que te hace abordar el tema históricos de una forma que yo te lo digo, Oscar, que hay veces que tengo que parar porque cada vez que veo los apuntes digo, ¿y qué pasa si busco por aquí? ¿Qué pasa si busco para allá? Es que muchísimas cosas. Aquí vamos a intentar condensarlo porque si no, esto da para una enciclopedia entera. Ya os digo, la NBA es sinónimo de espectáculo, de talento, Sí, de leyendas que han marcado la historia del deporte, pero detrás de todas esas jugadas icónicas, de momentos gloriosos, también existen capítulos oscuros que han sacudido la liga y la han puesto
muchas veces en jaque, incluso su propia credibilidad, y Ujú. que al final nos han dejado imágenes o capítulos que dejan huellas imborrables en nuestra memoria. Y en este episodio vamos a recoger algunos de los mayores escándalos de la historia de la NBA. Hemos traído 12, desde apuestas hasta amaños, peleas, drogas, armas, conflictos internacionales. Sí, sí, conflictos Ujú. internacionales. Historias que no solo cambiaron carreras individuales, sino que obligaron a la liga a reinventarse y Sí, tomar decisiones drásticas para proteger su imagen. Hemos traído 12. Algunas de las historias han tenido su propio programa de puretas, pero no pretendemos que sean 12 historias de 1 hora cada una. No, pretendemos decir un poquito el caso, alguno que nos ujú, guste más, enredarnos y empezar a hacernos determinadas preguntas. Y sobre todo, lo ideal es que vosotros nos digáis si hay alguna historia que quizás no se haya tocado en un podcast previo de puretas o en un podcast previo de Massive Ball, que nos digáis, oye, queremos que exacto. hagáis un programa entero de esta historia de 1 hora y media, de 2 horas. Y Jacobo y yo nos pondremos a ello. Sí, Mm, sí, sí. Esto es una puerta de entrada al final. De aquí pueden salir mil intrahistorias y subhistorias más. mm. Pues Jacobo, si te parece, cogemos las llaves del DeLorean. Vamos a poner algunas imágenes también para ilustrar cada caso que estamos aquí recogiendo. Tampoco os volváis locos, pero creo que nos van a ayudar un poquito con la estética del episodio. Gracias a todos los que estéis escuchando el podcast en directo en Twitch, gracias a todos los que lo escucháis en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en YouTube, que en YouTube estamos creciendo bastante últimamente. Mil gracias a todos. Os quiero recordar a todos que hemos abierto nuevas cuentas en TikTok y en Instagram y que, pues oye, si queréis darnos a seguir en ambas redes sociales, dar un like para estar enterados de toda la actualidad de la NBA, os lo agradecemos porque son 2 redes sociales que son puerta de entrada para que luego más gente venga aquí al podcast, ¿no? Es 2 redes sociales que con los vídeos Mm. cortos pues podemos tratar de llegar a un público mucho mayor en menos tiempo y con menos esfuerzo, la verdad. Así que, oye, pues si lo podéis hacer, mil gracias a todos. Y sobre todo, ponernos en comentarios qué opinas del episodio, que es lo que más nos interesa. Este lo hemos hecho, como todos los que haremos, con mucho cariño, mucha dedicación y esperamos que os guste. Y para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Oh, what a play by Irving. He gives you a move with every part of his body. Y comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Vamos a tratar de ir, Jacobo, en orden cronológico, evidentemente. Vamos a ir en el orden que tú habías marcado. Nos lo hemos dividido como, bueno, pues simplemente por el número de casos que Sí, había puesto Jacobo en par o impar, pero yo creo que todos son tremendamente interesantes. Y sí. como tenemos que empezar por algún lado y vamos a ir en orden cronológico, vamos a empezar con los casos de apuestas en los años 50, principalmente en Nueva York. Estamos Ujú, hablando de los años 50 del siglo XX. Dentro de poco, habrán pasado 100 años, cuando nos queramos dar cuenta de los años 50. ujú. Eso significará que os estáis haciendo mayores, y oye, y se celebra. Pero, pues bueno, es un mundo totalmente diferente, Jacob. Sí, y es curioso a su vez cómo siendo un mundo tan diferente, al final ya el tema de las apuestas estaba ahí, ¿no? En el deporte profesional intentando hincar el diente desde bien temprano. Hay que remontarse, ¿no? A los años 50. De hecho creo que fue a finales de 1950 cuando la acusación de un fiscal del distrito de Nueva York, esto se condensó principalmente en el área de Nueva York, acusó a 4 universidades por amaño de partido. Empezaron siendo la City College, Manhattan College, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Long Island. Esto terminó creciendo, se hizo una bola tremenda. Un par de meses más tarde ya habían 7 centros y más de 30 jugadores involucrados. Es decir, esto era muy sencillo. Eh, los corredores de apuestas iban a los jugadores de las principales universidades de Nueva York, que por entonces eran de las más potentes, es decir, sabían que prácticamente cualquier partido iban a ganarlo y tenían grandes posibilidades de ganarle. Y entonces, aprovechando que no ganaban dinero los jugadores universitarios, pues le daban primas, sobornos, como queramos llamarlo, no por ganar el partido, sino por jugar en cuotas, ¿no? Es decir, en handicap, vamos a ganar este partido por más de 10 puntos o por menos de 7 puntos, y así las cuantías de estos sobornos. Por lo que yo encontré, puede que hay un libro solamente de ello que debe ser tremendo. Yo no lo he leído, pero por lo que he visto en artículos y demás, hay otro de ESPN de 2003 muy bueno que profundiza bastante.
hablamos de pellizcos de entre $100 y hasta $6.000, es decir, $6.000 de la época en jugadores universitarios que no olían dinero prácticamente, en un momento en el que deporte profesional estaba como estaba, era una locura. ¿Qué pasa? Que al final saltó la liebre y bueno, o sea, no es que la haya pillado la NSA, no es que la haya pillado la NBA, es que los pilló la propia justicia con estas, digamos, ¿no? Con estas acusaciones a varias universidades que al final se cumplieron. ¿Cómo se salvaron los jugadores? Pues muchos de ellos testificando, es decir, a cambio de Delatando también. exacto, y también ¿no? Participando con la justicia, como se llama, pues digamos que se escaparon. Algunos sí que acabaron en la cárcel, los corredores de apuestas también y demás, no vamos a meter tampoco mucho en eso. ¿Qué pinta la NBA aquí? Porque claro, al final esto solo salpicó al baloncesto universitario, pero recordemos que entonces el área de Nueva York era una de las áreas de Estados Unidos que más talento llevaba a la NBA. La NBA, que recordemos, en 1949 fue su primera temporada con este denominativo, fue cuando se unió la BA con la NBL y el comisionado Podolov, si no me equivoco, lo que menos quería es empezar la andadura de la liga con escándalos de este tipo y teniendo en cuenta que eran unos años en los que las franquicias iban y venían, duraban 2-3 años, se desintegraban, se reubicaban y no podía tolerar esto. ¿Qué hizo Podolov? ¿Qué hizo la NBA? Pues decidir por unanimidad y a partir de entonces, durante mucho tiempo, que todo jugador vinculado con apuestas, da igual que al final fuera juzgado o no, era baneado directamente de la NBA de por vida. Es decir, quedaba igual que no fuera juzgado si se comprobó, aunque hubiera colaborado con la justicia, que había participado en temas de apuestas, quedó fuera. Aquí yo encontré 3 casos bastante particulares, que yo creo que más o menos por ser los jugadores de más talento que se vieron metidos en ese asunto. Uno era Jen Melchior, que yo escribí un artículo sobre él. Imaginemos que iba en serio la NBA, que el tipo fue elegido pick 1 del draft de 1951, no era un Mindundi, era uno de los jugadores que prometía ser una de las estrellas de la NBA junto a Jormi Kanji y compañía. Fue vetado de por vida por la NBA y terminó jugando en una de estas ligas menores, la EBL, si no me equivoco. También hubo otro caso, el de Sherman White de la Universidad de Long Island, que esto es curioso porque resulta que fue detenido solo 2-3 días después de haber sido elegido jugador del año por Sport Illustrated. Es decir, llegas a la gloria, pum, 2 días, 3 después sales que estaba metido en este asunto y también vetado de por vida. Creo que también acabó en la EBL junto a Jen Melchior. Y hay un tercer caso, ¿no? Curioso, el de Irwin Dambrot, que fue pick 6 del draft de 1950 y también fue el MVP del torneo de la NSA de 1950, que él se salvó porque curiosamente yo creo que ya se lo veía venir lo que pasaba, prescindió de jugar en la NBA por irse a la escuela de odontología, es decir, prefirió estudiar odontología porque yo creo que sabía que tarde o temprano, esto siempre pasa, es decir, empieza solo es un partido, solo son $100, van aumentando las cantidades, van aumentando los partidos, te vas metiendo en un pozo del que no puedes salir, este fue listo, dice, mira, yo sé que la NBA no voy a jugar, que me van a pillar y me empiezo a hacer una carrera de odontología. Ninguno, como vemos, jugó a la NBA, no afectó directamente a la NBA el escándalo, por lo menos, pero sí es verdad que sentó los cimientos de cómo la NBA afrontó de aquí en adelante el tema de las apuestas, porque lo que digo, quizás hoy en día hay un amaño de esto y puede salir adelante, pero en aquella NBA empezando, que empiezas ya con una crisis de credibilidad así, hubiera podido hundir a la NBA. Y tú imagínate, Oscar, que ya casi 80 años, ¿no? 70, 80 años de historia de la NBA, se hubieran ido al traste porque Podolov, en vez de decir, no queremos a esta gente aquí, hubiera dicho, bueno, solo fue una apuesta, que jueguen aquí. Sí. No, y es un tema que es curioso cómo la historia se repite. Hemos visto el caso del hermano de Michael Porter Jr., que la NBA no le ha temblado en ningún momento el pulso para banearlo. Y siempre hemos dicho, oye, ¿qué hubiese sucedido si hubiese sido un jugador mucho más relevante? ¿La NBA se hubiese atrevido a banearlo de por vida? Pues bueno, hemos visto que en el pasado, en los años 50, evidentemente, era otra NBA, era otro mundo, era otra vida. Sí. La NBA sí que se atrevió a hacerlo con jugadores que iban a ser el futuro de su liga y el futuro de su generación. Y también está ligado, por ejemplo, con lo que hemos visto ahora, que ya cada uno lo interprete como quiere, que a través de, creo que es Prime Video, si no me equivoco, se va a poder apostar directamente a través de la propia aplicación de la televisión. O sea, no sé si es directamente televisión o es directamente en ordenador, pero vas a tener tu botoncito de apostar para determinadas cosas
cómo está tan arraigada la cultura de la apuesta, no solo en Estados Unidos, sino en la cultura Sí. anglosajona. Por ejemplo, en Inglaterra lo hemos tenido mucho con el fútbol y otros deportes, y en Estados Unidos. O sea, no está tan mal visto el tema de las apuestas. Y se va a ir flexibilizando, porque Adam Silver, creo que incluso antes de ser comisionado, publicó una carta de opinión en el New York Times en el que daba su punto de vista a favor de las apuestas en la NBA. Y ya lo Sí. estamos viendo con FanDuel y todas estas empresas. Es lo que hay. En aquellos años 50 es curioso porque, por ejemplo, Jean Melchior, dentro de lo que puede ser digno, ¿no?, de haber participado en este asunto, dijo que él es verdad que sí, que recibiría dinero porque por jugar en la NSA no recibía un duro, pero el que él nunca iba a apostar en contra de su equipo. Es decir, él apostaba por handicap positivo, de ganar pues, por 10, por 15, por 20, por lo que tú me digas, pero que él nunca iba a jugar a perder. Dentro de, oye, mira, por lo menos había cierto espíritu competitivo y deportivo dentro de lo que era ese mundo Y turbio, porque cierto como veremos honor en otro dentro caso, de ser algo negativo, claro. sí, 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 es decir, que eso es verdad que yo leí que muchos jugadores se negaban a perder, es decir, que sí. jugaban a handicap positivos de ganar márgenes de que ganara su equipo, pero que muy pocos querían perder. También creo que sería muy cantoso que si tú eras una de las mejores universidades del país, que de repente perdieras un partido con una medianía por 20. Si pensamos mal, también podemos verlo un poquito por ahí, de cantaría más, que al final te Sí. casan, pero cantaría más. Bueno, que esto también ha inspirado, o imagino que casos como este han inspirado películas, literatura, por ejemplo, la película la de Los blancos no la saben meter, que al final va de un jugador universitario que le sale mal una apuesta y luego tiene todo el rato detrás a los corredores, que en su día Julián y Mario ya hicieron un podcast sobre ello. Hicieron luego una nueva peli, es decir, que no la he visto, no sé si he hecho bien o mal, pero con ciertos clásicos yo creo que hay veces que es mejor no tocar. Pues mira, Jacobo, justo después me propusiste tú el siguiente caso, que yo creo que está muy relacionado con este que acabas Sí. de comentar, y es el de Jacques Molina. Jacques Molinas. ¿Quién era Jack Molinas? Jack Molinas fue un jugador de baloncesto nacido en el año 1931 en Nueva York. Jugaba de alero, fue estrella universitaria en Columbia University y fue elegido en el draft de la NBA en 1953 por los Fort Wayne Pistons, equipo que luego se convertiría a la postre en los Detroit Pistons. ¿Y cuál es el escándalo aquí? Molinas empezó su carrera profesional en la NBA, como he dicho antes, la temporada 53-54 y pues aquí está relacionado con el tema de apuestas. Jugaba en la liga apostando en sus propios partidos, aunque no siempre apostaba contra sí mismo, pero el hecho simplemente de hacerlo pues iba en contra de la integridad y de la legalidad del deporte. La NBA lo descubrió rápidamente y el comisionado, Maurice Podolov, lo expulsó de por vida después de haber jugado tan solo 32 partidos. Pero ¿qué sucede? Porque la historia no acaba aquí. Años después de ser expulsado, Molina se vio envuelto en un escándalo mayor mucho más grave. En 1961, fue señalado como el cerebro detrás de una red de arreglos de partidos universitarios y el esquema de esta red de apuestas ilegales afectó a más de 50 jugadores y de 27 universidades, incluyendo grandes programas universitarios como New York State o Bradley. Molinas financiaba apuestas ilegales y pagaba a jugadores universitarios para que manipulasen el resultado final del marcador, no necesariamente perdiendo, sino controlando, por ejemplo, lo que ha dicho antes Jacob, la diferencia de puntos. Fue arrestado y fue condenado por conspiración y fraude, pasando varios años en prisión. Tras salir luego de la cárcel, nunca pudo reintegrarse en el baloncesto ni en la vida pública y murió en 1975, asesinado a los 43 años en circunstancias raras. Lo que se especula es que estaba relacionado con negocios turbios, se hablaba de vínculos con la mafia y de apuestas ilegales. ¿Y dónde está lo grave? Lo grave no es que la primera parte, que en este caso Molinas, pues yo que sé, hubiese apostado, ¿no? Como por ejemplo un caso similar al que hemos visto últimamente en la NBA del hermano de Michael Porter Jr., que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El hermano Jacobo. Es que por No, eso le he llamado el hermano de Michael Porter Jr. No recuerdo el nombre. no lo O el caso, recuerdo, por pero ejemplo, que están ahora de Malik Beasley, que también se le está ah, investigando por supuestas apuestas ilegales. El caso no es ese. El caso es que aquí estamos descubriendo que hay una red criminal que sí. involucra a muchos programas universitarios, muchos jugadores y que yo no creo que esto lo haga solo una persona y que justo después, cuando sale de la cárcel,
muera en extrañas Sí, circunstancias, pues yo creo que habla de que aquí había mucha gente implicada. Aquí estáis viendo su sí. foto y bueno, pues la verdad que una historia que perfectamente podría salir en uno de los nuestros, en El Sí. Padrino, en cualquier película de Scorsese o de mafiosos. Sí, de hecho, Gonzalo Vázquez le dedica un artículo a su historia en El Confidencial, creo que es. Y lo de Jack Molina es muy curioso porque, a ver, él o fue una persona muy ingenua que pensaba que nunca le iba a pasar nada, o todo lo contrario, sabía que estaba metido hasta arriba de fango y quiso vivir bien los últimos años de su vida porque él salió de la cárcel y como que recibió en cierta medida el beneplácito, el apoyo, ¿no? La defensa de ciertas mafias de Estados Unidos por no irse de la lengua cuando estuvo en la cárcel, ¿no? En los juicios y demás. El problema fue cuando empezó a recabar, o sea, a tener más deudas y más deudas y más deudas con la mafia. Él seguía, vio que varios de sus socios eran, o sea, eran asesinados también o morían en extrañas circunstancias. Él seguía, incluso llegó a un punto en el que a una de las familias más importantes de Estados Unidos, creo que le debía $250,000, que consiguió. Y el tío comenta a Del Gonzalo, momento. sí, y comenta a Gonzalo Vázquez que en vez de devolverlo, o sea, se lo gastó en comprarse un Rolls Royce y que a ella, o sea, se lo quitaron de encima. De hecho, lo de la extraña circunstancia es tal cual porque al parecer eh, a quien juzgaron dice que él solo pegó un tiro, pero que, o sea, que en ese lugar se dieron 5 tiros más. Es decir, que Sí, realmente podía haber ido más gente allí y que por lo que sea sabían que iba a estar allí aquella noche, creo que estaba con su pareja o su expareja. Hubo 5 tiros, él solo dio uno, vieron otra persona más, pero que no se sabe quién más disparó. Así que yo creo que realmente distintas mafias y acreedores se cansaron de él, sabían que iba a estar ahí, cada uno por su cuenta apareció y dijo, mira, alguno de nosotros, o sea, disparen todos que alguno de nosotros le da y le dio. Pero sí. sí, sí, es decir, lo llevó al límite. Esto seguro que lo habéis visto muchas veces en películas, en series, de una persona que tiene deudas de apuestas con quien no debe, que la acaban persiguiendo, que luego toma malas Sí, decisiones para qué hacer con ese dinero, si luego devolverlo, no devolverlo, lo siguen invirtiendo, porque al final son personas que viven de la apuesta, que les encanta la apuesta, que yo creo que les tiene que gustar esa emoción, porque no están bien, evidentemente. Y pues este es un caso que yo estoy seguro que haya inspirado después a un montón de películas, de series o de historias. Y lo que dices del asesinato es tal cual. Esto es también un poco como cuando pasan con los asesinatos de los emperadores en la antigua Roma, que nunca es uno solo. Se dice, no, le mató sí. este. No, no, recibió 40 puñaladas de 15 personas diferentes. Fueron a por él. Cuando, Sí, cuando manejas tanto y estás implicando a tantas personas, hay mucha gente a la que has tenido que cabrear. exacto. Pues, Jacobo, vamos a pasar ahora de hablar de temas de apuestas a algo totalmente diferente. Y me parece que esta historia es conocida, la que vamos a contar ahora, pero quizás no tanto. Y es el puñetazo a Tomljanovic. Sí, en aquel partido creo que fue entre Lakers, si no me equivoco, Lakers y Rockets, en diciembre Sí, del 77. Hay que poner en contexto que en los 70 el clima en Estados Unidos, no solo en la NBA a nivel racial y demás, seguía siendo un hervidero. Aquel año 77 en el que ya había habido movidas fue cuando hubo también la pelea, si no me equivoco, entre Maurice Lucas y Darrell Dawkins en las finales del 77. Fue también esa misma temporada en la que Karim se rompió la mano y se perdió, creo que fueron 20 y pico partidos, mes y medio, por el puñetazo a Kermit Washington, no, a Ken Benson, ¿no? La típica jugada que se ve como le da un codazo, se coge la mano y desde que lo ve le pega un puñetazo lateral. Pero aquello de el puñetazo de Kermit Washington a Rudy Tomjanovich es que fue realmente una bestialidad. Karim dice que no lo vio, pero que lo escuchó como si hubieran lanzado una sandía desde lo alto de un edificio y el ruido al caer. Es decir, fue brutal. ¿Cómo fue la jugada? Pues una disputa por un rebote, ¿no? Comienza una pequeña tangana entre el propio Karim y el jugador de los Rockets, Kevin Kunert. Rudy Tomjanovich va para allí corriendo, pero con la idea de aliviar un poco el asunto, ¿no? De separar a sus compañeros y demás. Kermit Washington, que ya estaba caliente, ¿no? Caliente perdido, lo vio, vista periférica, vio que alguien se acercaba, no con quién intenciones, no se molestó en mirar a ver qué pasaba, sino que con la misma dio un puñetazo que fue bestia, pero fue una auténtica barbaridad. El médico que lo atendió dijo que o sea, las heridas que le dejó eran similares a haber tenido un accidente a 80 kilómetros por hora tras haber salido despedido
por el parabrisas. Tengo aquí la lista, ¿no? del diagnóstico: fractura de cráneo, fractura de mandíbula y dislocación de la superior, fractura del tabique nasal, laceración facial múltiple, conmoción cerebral severa y pérdida de fluido espinal. Es decir, tú imagínate la bestialidad de ese puñetazo, ya no solo la fuerza de Kermit, más la velocidad que llevaba Rudy Tomjanovich. Dice que el pabellón de repente enmudeció, que todo el mundo pensaba que había muerto, normal, porque charco de sangre, inconsciente y demás, y fue una auténtica barbaridad lo que ocurrió esa noche. Tomjanovich podría, por suerte, volver a jugar. Sí es verdad que su carrera ya no volvió a ser la misma, jugó un último All-Star, pero tuvo que pasar por el quirófano múltiples veces, y a nivel psicológico y físico fue valga la redundancia, no está bien dicho, un golpe muy duro a su carrera, porque fue una bestialidad. El tema de Kermit Washington se saldó por parte de la NBA con $10,000 y una suspensión de 60 días, que fueron 26 partidos. Hasta entonces, digamos que fue la sanción más dura que se había aplicado a un jugador, pero yo creo que fue lo peor, ¿no?, de Kermit Washington, más allá de la sanción, fue lo que dejó de él, ¿no? Ya no lo conocían por ser ese jugador, sino fue por el que casi mató a Rudy Tomjanovich. Después es verdad que esto se va un poquito de las manos. Recordemos, por ejemplo, ¿no?, cuando a Westbrook no le fueron las cosas bien en los Lakers, amenazas de muerte y demás. Kermit Washington tuvo que soportar amenazas de muerte, recibía cartas, le iban a tirar cosas a la casa, e incluso su mujer, que estaba embarazada, la llevó una vez a una consulta rutinaria con el ginecólogo y demás, y el médico se negó a atenderle porque era la mujer de Kermit Washington. Es decir, esto alcanzó una dimensión social loquísima. Y hoy en día con las redes sociales, tú imagínate algo así, Óscar, Sí. que sería similar. O sea, dentro de lo que cabe, si extrapolamos todos estos episodios a lo que es hoy en día la NBA con las Mucho redes peor. sociales, yo creo que todo es que se dimensionaría incluso más. Sí, yo creo que incluso hubiese habido gente, ya sabemos cómo son las redes sociales hoy en día, que lo hubiese apoyado por cualquier motivo ilógico y hubiese dicho que tenía razón o porque le caía mal la persona a la cual había golpeado. Bueno, hubiese sido un auténtico circo. Creo que tampoco muchas veces somos conscientes de lo que es un jugador de la NBA, porque nosotros los vemos desde la tele y no nos parecen tan grandes. Pero tenéis que pensar que gran parte de ellos son personas de más de 2 metros, con muchos kilos, o sea, que realmente tienen una fuerza que no es normal. Es lo más cercano a un superhéroe en la vida real que podemos ver. Imaginaos, por ejemplo, el efecto que puede tener un golpe de un jugador tipo Joel Embiid, un golpe que podía tener en su día un golpe de un jugador tipo Shaquille O'Neal. O sea, pueden acabar con la vida de alguien. Sí. Entonces, son gente que tiene una fuerza sobrehumana y unas capacidades físicas sobrehumanas. Es que era una locura, es decir, es como, es que yo me imagino, es que ya ni siquiera uno de más de 2 metros, a mí me hace eso, ya cualquiera que mida más de 1,80 m y quizás también 1,70 m, aunque en la NBA no abunda, es que acabó triplemente noqueado. Esto fue una auténtica barbaridad. Y eso, la NBA a partir de aquí, sí es verdad que la mayor de las decisiones, quien fue más rotundo en intentar solventar todo este problema de drogas, violencia y demás, fue David Stern, pero tras vivir esto, la NBA ya empezó a tomarse un poquito más en serio todo el tema este de intentar controlar la ola de violencia que había en la NBA, porque es eso, no había sido solamente este episodio, sino que en los últimos 6 meses había habido otros 2 incidentes bastante heavy. También como curiosidad, no, como anécdota, Kermit Washington creo que tampoco tuvo nunca la cabeza muy amueblada, porque años después él, me imagino que quiso un poquito resarcirse, hacer las paces consigo mismo, hizo una ONG, puso en marcha una ONG de baloncesto en Nairobi, en Kenia, que terminó con él detenido por fraude de la misma. Es decir, que bueno, que al final ese intento de purga en sí misma, ¿no?, de redención, pues terminó con él en la cárcel. Sí es verdad que, como dije, el tema este de los juicios sociales a veces se nos van un poquito de las manos. Mucho de las manos, Sí. mucho de las manos, mucho de las manos. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente escándalo, y no es un escándalo en sí, aunque vamos a dar un par de ejemplos, y es hablar de la NBA de los años 80 y el problema de drogas. Creo que este es un tema que se ha tocado mucho en diferentes podcasts, en diferentes canales de YouTube, en la prensa, en mucha literatura, y creo que es algo ya sabido, ¿no? Que la NBA durante los 70 y los 80 era una liga, una competición que tenía muy mala fama, sobre todo por el abuso de las drogas, sobre todo recreativas, aunque aquí también lo podríamos extender a determinados analgésicos o drogas para tratar de mitigar el dolor, y que, pues bueno, sobre todo mucha gente asociaba en general con el consumo de cocaína, marihuana y fiestas. Y había muchas superestrellas involucradas y la imagen de la NBA
se deterioró tanto que llegó a ser descrita como una liga de drogas por la prensa. Y aquí hace presencia el excomisionado David Stern, que yo creo que es la figura más importante de la historia de la NBA por cómo moldeó la liga. Asumió el cargo de comisionado de la NBA en el 84 e impuso controles obligatorios antidoping y, sobre todo, sanciones más duras para tratar de limpiar la liga. Y simplemente 2 pequeños casos. El caso de los Phoenix Suns de 1987, que fue llamado como el caso de los Phoenix Suns de escándalo de drogas, que en abril de 1987 la policía de Arizona desmanteló una red de narcotráfico y de apuestas ilegales en Phoenix. La investigación salpicó a varios de los jugadores de los Suns y también de otros equipos. Entre los involucrados están, por ejemplo, Walter Davis, estrella de los Phoenix Suns, que admitió el consumo y recibió inmunidad, lo que hemos hablado al principio, a cambio de testificar. Y también había otros jugadores involucrados como, por ejemplo, James Edwards, Jay Humphries y Grant Gronchik de los Phoenix Suns. Fueron mencionados también en el caso. Aunque no todos fueron condenados, el escándalo dañó seriamente la reputación de la franquicia y también de la NBA, y los Suns se vieron forzados a hacer una limpieza interna y pues tratar de renovar la plantilla en pocos años con figuras nuevas que incluso llegaron como Kevin Johnson, Charles Barkley posteriormente. Y pues también tenemos, por ejemplo, otro caso similar a mediados de los 80 de los Dallas Mavericks, que también estuvieron muy asociados, aunque también otros muchos equipos, pero simplemente hemos puesto estos 2 casos, estuvieron asociados con el consumo de cocaína y de drogas en esa década. Jugadores como Roy Tarpley, que era un gran talento, elegido en el draft del 86, fue suspendido en varias ocasiones por consumo de cocaína y de alcohol, y en el 91 la NBA lo expulsó de por vida por reincidencia. Y otros casos también como el de Richard Washington y Brad Davis, que también fueron mencionados en reportes sobre consumo de drogas. Dallas perdió a varios jugadores con mucho futuro por estas suspensiones, lo que frenó el crecimiento del equipo a finales de los 80. Y estos son 2 casos que fueron ejemplos públicos del problema más grande que la NBA tenía en ese momento. Y a partir de entonces, que es por lo que es importante esta historia, es que se implementaron controles antidrogas más estrictos, sobre todo sanciones más duras. Y a partir de aquí la liga empezó a hacer campañas de imagen y de prevención, como por ejemplo NBA Cares, lo de la NBA le importa, clínicas juveniles también para ayudar a los jóvenes en el tema de la drogadicción. Y más o menos en los 90 la NBA ya había limpiado en gran medida su reputación sobre el tema de drogas, coincidiendo con el auge sobre todo de Michael Jordan. Sí. Pero pues hemos puesto estos 2 casos de los Suns y de los Mavericks. David Stern, que se lo tomó muy en serio. Ya no solo es la transformación de la política de drogas que había empezado creo que en el 83, fue un refuerzo y demás, sino que llegó incluso a puntos extremos de contratar a detectives privados para que siguieran a aquellos jugadores que creían que podrían estar metidos en el ajo, porque esto al final todo se sabe. Y también llegó a colaborar con las policías de las ciudades NBA para que vigilaran los hoteles, para ver a dónde se iban los jugadores. Es decir, esto hoy en día podría ser un escándalo que lo respecta, ¿no?, a lo de vulnerar la libertad de movimiento de la persona y demás, pero hasta ese punto tuvo que llegar David Stern para... Y era necesario, era necesario. Exacto, sí. De hecho, hay una anécdota muy buena de Michael Jordan, la primera concentración con los Bulls cuando llega como rookie, que llega a la habitación, están casi todos sus compañeros allí, no sé quién se le acerca, que le dice, mira, si buscas mujeres, habla con este, y si estás buscando drogas, habla con este. Es decir, dice que Jordan vio eso y dice, no, mira, a mí esto no me interesa, yo he venido aquí a jugar, no me cuentes historias. Y menos mal, se hila bien con el siguiente caso, porque también es de droga, con un final bastante más trágico, y viene bien lo de Michael Jordan, porque también era un jugador que apuntaba a ser una gran estrella en la NBA, que es Len Bias. Len Bias no tuvo la suerte, ¿no? Es decir, ojalá su destino, ¿no?, su desenlace hubiera sido la cárcel, pero no, a él le pilló una sobredosis. La verdad es que un momento terrible, acababa de ser seleccionado pick 2 del draft del 86, había firmado un contrato multimillonario con Reebok, ya antes incluso de aterrizar en la NBA, es decir, era un fenómeno incluso, para imaginar la magnitud de este chico, un tal Red Auerbach, llevaba 3 años ya cortejándolo, de mira, quiero que juegues con nosotros, quieres que juegues con nosotros, hasta el punto de traspasar a Gerald Henderson, que había sido el base titular de los dos anillos en Boston, para conseguir el pick de Seattle del 86, que al final, mira, fue un pick 2, lo vio muy bien venir que iban a tener un mal récord, y pudieron elegir a Len Bias. La pena es eso,
Noche de celebración, él y 3, 4 compañeros se reúnen en la habitación del campus, empiezan con drogas más blandas, por su desgracia, empieza a rular la cocaína, él acaba bastante hecho polvo y demás, pero se despierta, tiene un momento de subidón, se hace otra raya, consume y cae al piso. Los amigos llaman de por favor, tenéis que salvarlo. O sea, con el momento de crisis, ¿no? de la angustia, lo único que repetía a urgencias era tenéis que salvar a Len Bias, tenéis que salvar a Len Bias. Claro, que a lo mejor pensará el teleoperador qué coño me estás diciendo, ¿no? Pero de todo el momento lo que estaba pasando, y tristemente falleció. Esto fue algo que fue un bombazo, ya no solo la trascendencia que tuvo en la liga, es decir, de ratificar la necesidad de chocar con las drogas. Era una persona muy querida. Al funeral fueron 11.000 personas, si no me equivoco. En aquellos Estados Unidos de los 80, las drogas eran un problema brutal, es decir, tanto políticos republicanos como demócratas utilizaron este episodio para sus campañas, debate público y demás, y fue algo muy, muy triste, porque bueno, es decir, cómo una mala decisión en una noche de celebración te puede echar puede tirar por la borda toda una prometedora carrera que se presentaba en el futuro. Después ya también hay artículos tensos de ESPN en el que hablan con los protagonistas, con sus compañeros, muchas cosas que quedan abiertas porque se sancionó a Maryland por varios aspectos. Primero, porque ya se presupone, creo que no se llegó a demostrar que ya sabía Lefty Driesell, creo que era el entrenador o el que se encargaba de reclutar jugadores, que ya había algo turbio por ahí. ¿Por qué? Pues porque Len Bias no aprobó todo en su último año, no iba a clase en todas las asignaturas y aún así hicieron la vista gorda. También se comentó en su momento que era la primera vez que Len Bias consumía cocaína. Uno de sus amigos testificó bajo juramento que fue Len Bias que lo metió en la cocaína, que en su último año se había venido arriba, coches, joyas, mujeres, clubes y demás. Y bueno, pero eso también ya es mucho tema rosa que no nos interesa, sino más bien el detalle eso de una mala decisión con el tema de las drogas en una NBA que estaba hasta el consumo de estupefacientes, hasta las mismísimas, y que para mí fue el detonante. Y a partir de ahí, oye, que pillen a un tipo, lo detengan, vale, que se te muera un jugador. Y aunque suene esto clasista, si hubiera sido un pick bajo, no hubiera tenido el mismo revuelo, está mal decirlo, pero hubiera sido así. Una de las futuras caras de la NBA, ahí sí es verdad que yo creo que fue un punto de inflexión para lo que vendría después a nivel de batalla contra las drogas en la NBA. Sí, porque todas las muertes importan y todas las muertes son trágicas, Sí. pero cuando es una muerte tan sonada de una persona importante, con tanto futuro, a una edad tan joven, con tanto potencial, que ficha además por una de las franquicias más mediáticas de la liga, como eran los Boston Celtics, pues esto es un símbolo de lo que estaba sucediendo y un símbolo de alerta que hila estos dos temas de drogas que hemos tocado ahora mismo en el podcast. Tenemos un podcast dedicado solo a la muerte de Len Bias, un podcast de puretas, así que os recomiendo que lo escuchéis. Es un tema también que imagino que habéis escuchado en infinidad de ocasiones porque se rumoreaba que era el siguiente gran jugador después de Michael Jordan. Eso es lo que se rumoreaba. Os hemos dicho una verdad a medias. Os hemos dicho que íbamos a acabar con el tema de las apuestas, pero ahora vamos a volver un poquito. De este tema que vamos a mencionar ahora, tenéis también un podcast exclusivo dedicado en puretas, así que tampoco nos vamos a extender muchísimo. Pero, pues, vamos a hablar de Tim Donaghy, que seguramente os sonará bastante, porque aparte de su libro, también hay una serie en Netflix, un documental en Netflix dedicado a la figura de Tim Donaghy. ¿Quién fue Tim Donaghy? Fue un árbitro de la NBA desde el año 94 hasta el año 2007. Fijaros aquí en la fotito que os he puesto. ¿Con quién? Con Michael Jordan, que era otro al que le gustaban las apuestas. Saludos para los seguidores de Michael Jordan. Tim Donaghy arbitró casi 800 partidos entre temporada regular y playoff en la NBA y era considerado un árbitro competente hasta que se descubrió que está involucrado en un caso de apuestas ilegales deportivas. En julio de 2007, el FBI abrió una investigación tras descubrir que Donaghy apostaba en partidos de la NBA, incluyendo algunos en los que él mismo arbitraba. Y se reveló que apostaba principalmente sobre totales de puntos y diferencias de marcador. Utilizaba su conocimiento interno sobre lesiones no anunciadas, rivalidades entre jugadores no conocidas y su propio control de faltas para hacer dichas apuestas. Y aquí no acaba todo. Pasaba información a
apostadores profesionales y a mafias que lo recompensaban con más dinero. Según el FBI, es decir, no es según la NBA, no, según el FBI, Tim Donaghy ganaba con un altísimo porcentaje de aciertos en las apuestas, lo que levantó las sospechas. En 2008, en el juicio, Tim Donaghy se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y apuestas ilegales y fue condenado a 15 meses de prisión federal y cumplió su pena posteriormente en el año 2009. Esta noticia tuvo un impacto en la NBA terrible. El escándalo fue un golpe muy fuerte para la credibilidad de la liga porque tocaba, en teoría, a una figura que es imparcial, a una figura que es neutral, como es la de los árbitros, la del árbitro. Muchos aficionados empezaron a sospechar de amaños de partidos en días importantes. Esto salió en 2007. No quiero ni imaginar lo que dirían, por ejemplo, los aficionados de los Sacramento Kings en aquella final de conferencia Sí. contra Los Ángeles Lakers. Y pongo ese ejemplo, pero podría poner muchos más. Tim Donaghy declaró que la NBA influye directamente en los árbitros para favorecer ciertas series de playoff, como por ejemplo alargar una eliminatoria para tener más rating de televisión, y señaló en particular la final del oeste, como os he dicho antes, la final del oeste del 2002 entre Los Ángeles Lakers y los Sacramento Kings, donde hubo un arbitraje muy polémico en el sexto partido. La liga, evidentemente, negó todas esas acusaciones, pero la sombra de la duda quedó en la memoria colectiva. Y después de todo este escándalo, publicó su libro titulado Personal Foul, donde detallaba presiones internas y cómo operaban las apuestas en la NBA. La NBA reforzó sus políticas de integridad y transparencia en el arbitraje, además de cooperar más estrechamente con agencias federales para detectar patrones de apuestas sospechosas. Por ejemplo, una medida es el informe de los 2 minutos, otra medida es admitir o no admitir errores después de los partidos. Muchas veces, si veis en esto de los informes de los 2 minutos, los árbitros dicen, oye, aquí nos hemos equivocado. Y eso habla muy bien de la NBA en pos de una transparencia que, pues yo creo que es necesaria. Y después, en este documental Untold, Operación Falta Flagrante, forma parte de un documental de Netflix, lo tenéis, se estrenó en 2022, su duración es de 1 hora y 16 minutos, y eso comentaba al principio que ya hay un episodio de Pureta sobre ello. Tim Donaghy habla de co-conspiradores, figuras clave en el caso, personas cercanas al proceso, pero recibí bastantes críticas y cautelas y muchos han señalado que el documental tiende a darle bastante espacio a la narrativa de Tim Donaghy, incluso versiones controvertidas o no verificadas como acusaciones sobre presiones de la NBA o manipulación más amplia del arbitraje. Y se le ha cuestionado que en ciertas afirmaciones del documental están respaldadas por que no estén respaldadas por investigaciones oficiales. Pero bueno, pues este es el caso de Tim Donaghy, que pues para todos los creyentes en la no imparcialidad del arbitraje, pues les da argumentos a Sí. favor, ¿no? Y date cuenta que para mí es muy curioso que quizás posiblemente sea el escándalo estructural más grave de toda esta lista. ¿Y quién se acuerda a día de hoy de este tipo? Yo no Nadie. me recordaba, es decir, lo tienes ahí, dices, hostia, sí, pero en el presente no es de los primeros que se te viene a la cabeza y realmente puede que fuera de los más graves para la credibilidad de la NBA, que te digan, ya no solo que un árbitro estuviera todo el tema, ¿no? de amaños y demás, sino de afirmar, es algo que no se puede demostrar, evidentemente es muy complicado, son afirmaciones que van a caer en saco roto, pero que la NBA prepara todo, es decir, que es una gran WWE del baloncesto, que realmente hay series que no son tan azarosas como puede pasar, sino que todo esté pactado. Y es verdad que a nivel de relaciones públicas esto la NBA lo manejo perfectamente, porque a día de hoy No se acuerda nadie nadie. tiene esto en mente, ¿eh? No, no, y ahora es que podríamos dudar perfectamente. Pongo un ejemplo, imaginaos lo que sucede, por poner un ejemplo que a todos sonará, en el fútbol con el caso Negreira, ¿no? Con el Fútbol Club Barcelona, que no sé, ni siquiera se ha llegado a demostrar que influían, simplemente que hubo pagos a una persona del estamento arbitral oficial, ¿no? En este caso se ha demostrado, en el caso de la NBA, que esta persona, este árbitro, influenciaba para, pues, oye, la apuesta que él hubiese hecho o para dar cierta información a personas interesadas. Es algo grave, que podría haber acabado con la liga. No grave, escandaloso. Sí, sí, sí. De hecho, también hizo su propia investigación el Comité de Árbitros de la NBA y curiosamente de los 40 partidos que aparentemente investigó la FBI, la NBA se centró en solo 17, no sé los criterios para escoger solo esos 17 y solo en uno de ellos, creo que fue en un Piston Nets,
se hallaron ciertos indicios de que la acción de Dougherty podría haber condicionado el resultado a favor de los Pistons. Pero, o sea, da para pensar mal, ¿eh? Pero Sí, es que sí. esa credibilidad de que la NBA diga que solo ha encontrado indicios en ese partido cuando esta persona ha sido investigada por el FBI y ha sido declarada Sí, culpable por manipulación, sí. no tiene ninguna validez lo que me diga ahora Sí, la sí. Es NBA. que la NBA hizo una declaración contradictoria. Dijo que no detectaron amaños, pero sí apuestas, que lo admiten. Es como decir, o sea, que sí apostó, pero que no obró en favor de su apuesta, ya. Que eran unos puntitos aquí y allá que no molestaban a nadie, ¿no? Sí. Básicamente. Pues Jacobo, vamos a continuar con especulaciones, ¿no? Sí, más conspiraciones y quizás una Conspiraciones. de las más tochas de la historia. Esto tiene que empezar con una pregunta. ¿Tú crees que hubo amaño para que el pick 1 del draft de 1985, Patrick Ewing, fuera a manos de los Knicks? Yo, mira que quiero ser reacio, pero estuve viendo un vídeo y digo, hostia, es que muchas casualidades hubo. ¿Pero tú qué crees? Yo solo voy a decir una cosa, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. He de decir que me quiero basar siempre en la lógica, pero no me fío ni me fiaré de nadie nunca. Sí. Para poner en contexto, 1985, primera vez que se hace lotería del draft. Hasta entonces era, desde el 66 al 85, orden inverso. Peor récord, pum, 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 y si se igualaba, creo que era con una moneda al aire, y hasta el 66 ya era igual, pero había el tema de las elecciones territoriales, es decir, que para fomentar el talento local, una franquicia podía prescindir de su pick de primera ronda y elegir un jugador de su zona. Pero bueno, llega el 85, hay varios propietarios mosqueados porque los Houston Rockets tanquearon descaradamente para elegir en primera ronda del 83 al 84, que se transformó en Ralph Sampson y en Hakeem Olajuwon. Donald Sterling, nuestro querido Donald Sterling, ya estaba por ahí, hizo una cafrada mayor, decir públicamente que él también iba a tanquear para conseguir a Ralph Sampson. Al final creo que fueron pick 2 o pick 3 de ese draft, multita de $10,000. Pero eso, entonces dijo David Esther, bueno, pues para darle un mayor atractivo a la NBA, ¿no? Y ese tema de dinamizarlo y demás, voy a hacer un sorteo televisado con 100 periodistas, es decir, movilizó a mucha prensa y demás, de este nuevo mecanismo del draft, que va a intentar hacer un poquito las cosas más igualadas. Entonces eran los 7 peores récords, tenían las mismas probabilidades de recibir el pick 1. Se habló primero el tema de las bolas, pero se optó finalmente por los sobres. O sea, se habla mucho de la bola fría, pero eran sobres. La primera auspicia es que el vídeo es muy claro. Yo mira, es que quiero pensar que fue casualidad, pero tú ves como el tipo va poniendo los sobres uno a uno así. O sea, como un cartero. Y ves como el último lo tira de canto, pero es demasiado exagerado cómo lo hace para que deje una pestañita, una arruguez al lado y que ese supuestamente no, ese es el que escogió David Esther. Esa es la primera pesquisa que tú dices, bueno, vale. Pero al parecer el tipo que hizo eso, lo leí en un artículo, creo que también de ESPN, que en temas de investigación es de 10, ese tipo trabajaba para los Knicks en una empresa de contabilidad, creo que es decir, que ese tipo era empleado de los Knicks, aunque fuera subcontratado. Y tú dices, bueno, a ver, una casualidad, vale, pero otra, y después hay más anécdotas, por ejemplo, el propietario de los Hawks, ese mismo verano, un par de semanas antes, había estado en un torneo universitario, creo, un amistoso universitario en Hawái y dijo claramente, que no os extrañe que el pick 1 sea de los Knicks. Es decir, que tú puedes decir, bueno, lo dijo de tal forma que no es una afirmación, es que no os extrañe, ¿no? Dejas un poquito la ambigüedad. Y fueron muchas cosas. También se habló que evidentemente necesitaban para el reflotar de la NBA que un gran mercado recibiera el mejor pivot desde Karim. Es decir, lo vuelvo a decir, yo no quiero ser conspiranoico, pero hay tantas cosas que te hace por lo menos dudar. Y eso más o menos es el resumen de lo que pasó. Después ha habido más cambios, es decir, ese método creo que se mantuvo hasta el 93, porque de nuevo los Magic recibieron 2 pick 1 consecutivos, hubo otros cambios, y eso es lo que ha habido los cambios de entonces. Sobre todo el tema de modificar los porcentajes, de quién tiene más posibilidades, quién menos, para intentar que el tanking sea lo menos descarado. Pero lo de ese 1985, el debut de la lotería del draft, fue muy heavy, ¿eh? Fue muy Yo me heavy. lo puedo llegar a creer porque estamos viendo continuos casos de corrupción, continuos casos de influenciar de una forma u otra con personas relacionadas con la NBA. Entonces, me lo puedo creer perfectamente. Este es el Creo doble que, juego. pero creo Este es que esto en sí. caso de hacerlo en este caso David Stern, lo haría porque él creía que la liga iba a ser mejor así.
No con decir, no, Sí, voy a favorecer a los Knicks. No, creo que la liga es mejor con unos Knicks fuertes. Es un poco lo que trato de explicar en sí, caso de que esto fuera así. sí. Y es paradójico que cuando haces algo de forma tan descarada, curiosamente, le resta duda, porque tú dices, no, es imposible que este tipo, que justamente trabaja para los Knicks, tire justamente el sobre de los Knicks que coge David Stern de canto con tantas cámaras grabándolo, porque podéis poner el video en YouTube y se ve claramente. Y claro, tú dices, es que no puede ser cierto, pero después empiezas a destapar Sí. y dices, pues oye, a lo mejor lo hicieron tan descarado para precisamente no generar tanto rum rum, Es que un lo poquito hubo. como el timo de la bolita, ¿no? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la Sí, sí, bolita? sí, La muevo, la muevo, la muevo, y está aquí y lo está haciendo delante de tus narices. Y dices, ¿cómo me van a estar estafando exacto, delante de mí? tal Perdonad, cual. la gente de Barcelona me vais a odiar, pero es el único ejemplo que se me va a venir a la mente. Los supuestos informes, que luego no había nada, del caso Negreira, Laporta hizo aquella escenificación con todos los maletines vacíos, diciendo, aquí están. Pues es lo mismo, es decir, como, oye, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Luego no hay nada, pero aquí lo tengo, ¿no? Mirar aquí, mirar donde yo quiero que miréis, tengo la prueba, pero nadie abre la prueba, nadie se atreve a pensar de que me van a estar estafando delante de mis ojos en televisión nacional. Y después hay más, Eh, hay más. sí, sí. Después también hay una anécdota rápido que lo contó Shaq hace unos meses, que Mm. antes del draft del 1992 se le acercó David Stern y le preguntó, ¿tú dónde quieres jugar, en el frío o en el calor? Porque estaba la opción de Orlando y Minnesota. Y Shaq recuerda que en su momento, en plan así de coña, dice, bueno, pues en el calor. Es decir, tú tomas esa pregunta De coña. sin haber, exacto, llegado a la NBA, tú respondes, no te lo esperabas, pero dice que años después curiosamente, recuerda y dice, hostia, pues que al final acaba en Orlando, en el calor. Es decir, que hay cositas ahí que te lo cuelan tan así de refilón que, claro, ¿es cierto, no es cierto? Bueno, y ahora también se ha especulado mucho el año pasado después del traspaso de Luka Doncic, como si fuera el número 1 del draft, un pago a los Dallas Mavericks. Sí, bueno, Se ha sí, 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 especulado que hay, mucho. sí, sí, También sí, el pick 1 de Víctor Wembanyama para San Antonio para tratar de reflotar esa franquicia. Siempre va a haber teorías y siempre. argumentaciones en favor de muchas veces lo que queramos creer. Pero sí que es cierto que nunca está de más dudar. Dudar y tratar de hacernos preguntas. Yo no digo que os tengáis que creer todas las teorías de la Mm, conspiración. Es más, siempre imagino que lo lógico es que tiréis de lógica, tiréis de raciocinio y sobre todo tratéis de investigar y luego claro, sacar vuestras propias conclusiones. Pero dudar es sano. Saber si te están mintiendo es sano. Investigar, ir un poquito más allá, es bueno para no creerte lo primero que te digan y exacto, tener una opinión más crítica. sí, Eso no va por decir que claro. en la Antártida hay gigantes oye, que a mí me encantaría, yo soy un fan de todo el tema fantasioso y novela fantástica y que iba a decir el emperador, el presidente de Camerún se transforma en Black Panther por la noche. Pues bueno, tampoco es eso, pero entenderme lo que quiero Sí, decir. Sí. Pues Jacobo, nos van quedando cada vez menos casos, va a ser un podcast largo, pero espero que esté siendo entretenido para todos. Y vamos ahora con el que yo creo que fue el ídolo de mucha gente, sobre todo en los años 90 y principios de los años 2000, y es Latrell Sprewell. A mí es un jugador que me gustaba muchísimo, pero aquí volvemos a un caso de violencia. Vamos a hablar del estrangulamiento de Latrell Sprewell a Carlesimo en los Golden State Warriors. Contexto. Latrell Sprewell era el alero de los Golden State Warriors en ese momento. Era un alero con muchísimo talento. De hecho, había sido ya 3 veces All-Star. Un año había sido candidato al MVP. En su segundo año en la NBA, candidato, bueno, fue el 11º jugador más votado en las votaciones para el MVP. Una vez fue el 8º jugador más votado para los premios en Defensor del Año. Bueno, era un jugador, una estrella en ciernes de la NBA, un tipo que molaba muchísimo. Y PJ Carlesimo era el entrenador de los Golden State Warriors en la temporada 1997-1998. Y la relación entre ambos era muy tensa. Carlesimo era un entrenador muy duro, muy exigente, con un estilo un poquito militar, y Sprewell tenía fama de ser un jugador muy temperamental. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo ocurrió el incidente? El 1 de diciembre de 1997 durante un entrenamiento de los Golden State Warriors. Curiosamente, igual, este caso os puede sonar con
alguno más reciente entre Draymond Green y Jordan Poole, aunque no es exactamente el mismo. Pero bueno, durante un entrenamiento de los Warriors en diciembre del 97, Carlesimo le pidió a Sprewell que pasara mejor el balón en las jugadas. Sprewell le respondió mal diciéndole que no lo presionase. Carlesimo se acercó a hablar con Sprewell más de cerca y ahí fue pues, cuando todo explotó. Sprewell agarró del cuello a Carlesimo con ambas manos y lo estranguló durante unos segundos. Compañeros y asistentes se acercaron corriendo a separar a Sprewell de Carlesimo, pero el jugador se volvió más tarde para tratar de golpear a Carlesimo en la cara. Es decir, no se le había pasado el calentón después de estrangularle y le golpeó en la cara a Carlesimo. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues los Warriors rescindieron inmediatamente el contrato de Latrell Sprewell y la NBA lo suspendió durante un año entero sin sueldo, aunque finalmente la sanción se quedó en 68 partidos tras apelaciones, pero bueno, la sanción fue muy dura. El caso se convirtió en un escándalo nacional, abriendo pues todos los telediarios y programas de entretenimiento. Sprewell demandó a la NBA y los Golden State Warriors argumentando que la sanción era excesiva, pero perdió el caso. Parecía como que Sprewell no iba a encontrar sitio en la NBA después de cumplir su sanción, pero pues después llegó a los New York Knicks, donde curiosamente volvió a ser un ídolo porque llegaron a la final de la NBA del año 1999, que justamente los New York Knicks, si no me equivoco, no sé si fueron séptimos u octavos ahora mismo, y perdieron contra los San Antonio Spurs. Y después jugó para los Minnesota Timberwolves con Kevin Garnett, llegando a unas finales de conferencia, en aquellos Timberwolves que también estaba, si no me equivoco, San Cassell. Sí. Pero su reputación siempre quedó marcada por el incidente. El estrangulamiento de Sprewell a Carlesimo es recordado como uno de los momentos más violentos de la historia de NBA porque es precisamente contra un entrenador, una figura de autoridad. Es una consecuencia de un choque de personalidades, de un jugador muy explosivo, con mucho carácter y un entrenador muy duro. Y pues le costó a Sprewell una suspensión enorme y pues pérdidas de dinero por pérdidas de contratos y una mancha imborrable en su legado, a pesar de que después yo creo que pues, con un buen rendimiento deportivo el jugador logró redimirse. Pero violencia, de nuevo, Jacob. Sí, era el primer conato de así duro, o sea, preocupante de violencia a través en la NBA, que ya parecía haber dejado atrás todos esos episodios en los 80, pero que veía, ¿no? Que con esta nueva camada de jugadores más, ¿no? Más de playground, ¿no? Por ejemplo, con Allen Iverson, que a David Stern lo traía, o sea, lo ponía malo, lo ponía malo y demás. Pues es una pena que se le recuerde a Sprewell por esto, porque es que era un tipo que ya como sophomore fue All-Star, All-NBA y All-Defensive, cuidadito el currículum que se traía ya en su segundo año. Después tuvo ese renacer en los Knicks. Leí un dato curioso, que a ver, que de primeras no lo vincularías a ese ranking, pero estuvo hasta el 2003, creo que fue, siendo una de las camisetas más vendidas de la NBA. Es decir, que también era un jugador que movía bastante, que fue también algo que yo creo que a David Stern no le preocupaba, que jugadores, digamos, ya así con mucho temperamento, por decirlo suave, tuvieran tanta relevancia e impacto en la gente, porque podría un poquito cambiar las tornas. Yo creo que entre él y Iverson eran dos figuras que a Stern, bueno, que le llevaría a hacer lo que hizo después, con otro episodio que justamente vuelve a encadenar de lujo, si no me equivoco, que bueno, que la verdad es que creo que tampoco vamos a profundizar mucho, ¿no? Lo que pasó en... Lo han escuchado muchas veces, pero había que resaltarlo, evidentemente. El Malisas de Palas, que yo creo que fue... Si lo de Rudy Tomjanovich fue la eclosión de la violencia, ¿no? En los 70, la muerte de Len Bias en los 80, también otra representación de que había que parar para separar eso. El Malisas de Palas fue en mediados de los 2000 lo que le dijo a David Stern, mira, hay que acabar con esto porque fue algo... No tuvo repercusión tan duras como los otros, pero a nivel de espectáculo fue bochornoso. Es decir, el partido aquí sí que alguien podía haber muerto, ¿eh? Lo digo de verdad. Sí, hostia, sobre todo los aficionados. Es decir, Los a ver, aficionados. Cuando se ponerlo subieron a en la grada Artés y sí, Stephen Jackson. sí. Para ponerlo en situación, ¿no? 19 de noviembre de 2004, partido entre Pistons y Pacers, que ya venían calentitos, también de las finales de conferencia del año pasado, de la temporada pasada, que creo que habían ganado Pistons 4-2. Hubo una falta ahí, no sé si fue un tiro libre, un rebote. Un tiro libre, en un tiro Sí. libre, sí.
Ben Wallace, Ron Artés, se despierta la mecha, hay un pequeña tangana y cuando parece que todo había acabado, un aficionado se acerca a Ron Artés, le tira el vaso de agua, si no me equivoco, agua o cerveza, algo le tiró. Cuando Y ya, estaba Ron Artés tumbado. sí, él dice que él en ese momento se nubló, que él ya había hecho las paces, que eso no iba a seguir más, o sea, que el incidente había quedado ahí, pero que vio eso, se encendió, se nubló, fue a por él a darle puñetazo. Stephen Jackson, él siempre dijo que fue un jugador de equipo, que por los suyos mataría, se lanzó por inercia, de hecho creo que es el único en las entrevistas que dice que no se arrepiente, dice yo lo volvería a hacer porque yo por mis compañeros mataba, después por eso interpretó como una traición que Artés se fuera a los Kings, pero ahí se despertó o sea, ya fue ya el bochorno absoluto, o sea, no había seguridad suficiente para intentar contener a esos mostroncos de más de 2 metros, más o menos se fue tranquilizando todo, pero fue un espectáculo bochornoso. De hecho, solo hay que ver las sanciones que hubo después, que fueron heavy y a la altura de lo que sucedió. Artés 86 partidos y 11 millones, Stephen Jackson 30, Jermaine O'Neal 15, Ben Wallace 6 y después un partido a Reggie Miller, John C. Vilas, Derrick Coleman y el de Campbell, que bueno, más que nada fue creo que había sido por la tangana inicial que les pusieron una sanción así casi que testimonial, porque creo que incluso Reggie Miller no hizo nada. Creo que fue tal, sino que le pilló entre medio y le, Ahí en la y le foto lo veis ahí de traje, o sea, que estaba muy, muy alejado. De hecho, hay un documental también en Netflix, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero está muy bien y habla mucho Jermaine O'Neal y Reggie Miller. Ahí veis, por cierto, a Rick Carlisle, que lo veis con pelo y Sí, no parece que sea él, de que ese año los Indiana Pacers eran un equipo que aspiraban al campeonato. sí. Y dice Jermaine O'Neal que eso fastidió la que probablemente había sido la oportunidad más grande de su carrera y que Sí, él estaba más enfadado con sus compañeros que con la gente de los Detroit Pistons. Y lo mismo para Reggie Miller, que le dolía porque era su último año antes de retirarse, exacto. su última opción de poder ganar la NBA. Porque si repasáis aquella plantilla de los Indiana Pacers, era un auténtico equipazo. Tampoco quiero extenderme mucho porque tenéis también un podcast de los puretas dedicado a ello. Tenéis el documental de Netflix y sobre todo, por ejemplo, tenéis también la narración, porque pilló en directo aquel día, casualidades, de Anthony Daimiel y Andrés Montes. Pues, se quedaron perplejos Sí. de A mí lo que sucedió aquel día. me gustó cómo se lo tomó con su humor habitual Rick Carlisle, que dijo que esa pelea fue lo que mejor, o sea, lo mejor que le pudo pasar en su carrera como entrenador, porque viendo que le sancionaron a medio equipo, le obligaron a hacer experimentos que al final sería lo que constituiría su filosofía como entrenador, de probar esto, probar lo otro, y mira, oye, no hay mal que por bien no venga, eso Rick Carlisle lo llevó ahí hasta Sí. el último consecuencia, pero claro, sí, es decir, la NBA mete, creo que a partir de aquí, no sé si fue una temporada antes, a partir de aquí lo del código de vestimenta, más seguridad en los en los Sí. pabellones y limitar todas estas actitudes, ropa y demás que temía que se pudieran ir un poquito de madre el asunto. Es que es lo que hemos hablado. ¿Quién para una pelea entre Ben Wallace y Ron Artest? ¿Quién la para? Es que una Es que barbaridad. son O sea, dos yo no lo jugadores entiendo. que podrían ser gladiadores, los dos. O Claro. Es sea, que tú imagínate el de seguridad, que ya vale, no que es la suelen altura, pillar gente. es el peso. O sea, Exacto. Es que los de seguridad suelen pillar gente grande, fuerte y más, pero tú, sí. o sea, tú te juegas la vida a Mira el pobre meterte en un árbitro, puñetazo de artes. mira el Yo pobre no. árbitro que está intentando separar Sí, y que sí, le sí. sacan un cuerpo cada uno. Así que, bueno, pues cosas que suceden y es que este es un episodio que tiene muchas historias. Como también, y tenía que entrar aquí, el caso de las pistolas de los Washington Wizards de Gilbert Arenas y Javaris Crittenton. ¿Qué contexto ponemos? Gilbert Arenas era una gran estrella de los Washington Wizards. Había sido 3 veces All-Star, uno de los mejores anotadores, uno de los jugadores más explosivos a mediados de los 2000 y muy popular por ese estilo irreverente y ese carácter bromista que le caracterizaba. Y el incidente con las armas tuvo lugar en diciembre de 2009. Arenas tenía problemas de apuestas con su compañero de equipo Javaris Crittenton y tras una discusión en el avión del equipo, Crittenton le dijo que iban a resolverlo pues con las armas. Y 2 días después, en un entrenamiento en el vestuario de los Wizards, Arenas, en modo de broma, llevó 4 pistolas sin cargar y las dejó en el casillero de Javaris Crittenton. Y
Crittenton, pues es que no fue con una pistola, llevó un fusil también al siguiente entrenamiento. Y la situación fue muy peligrosa y los dos jugadores armados acabaron discutiendo en el vestuario de un equipo de la NBA. O sea, imaginaros dos tipos calientes, dos tipos fuertes discutiendo con pistolas. ¿Qué sucede? Pues que la imagen pública de la NBA en este momento se resiente muchísimo. Cuando la prensa se enteró, el escándalo fue inmediato. Arenas, en lugar de mostrarse arrepentido, serio, hizo un gesto con de pistolas con las manos durante un partido, lo que fue visto como burlarse de la situación. Y el comisionado, David Stern, que lo hemos mencionado un montón de veces, pero le tocaron lidiar con un montón de cosas, Sí. actuó con dureza. Suspendió a Arenas indefinidamente y luego por el resto de la temporada 2009-2010 y Javaris Crittenton también fue suspendido. Es un caso muy grave por lo que puede suponer, porque hubiera podido suponer una auténtica desgracia. Arenas fue acusado de posesión ilegal de armas en Washington, D.C., donde las leyes de las armas son más estrictas que igual en otros estados, y en enero de 2010 se declaró culpable, fue sentenciado a 30 días en un centro de reinserción para saber un poco cómo utilizar las armas y concienciarse sobre el impacto que puedan tener las armas y con 2 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario. Antes del incidente, Arenas se ha considerado uno de los mejores escoltas de la liga y tras la suspensión nunca recuperó ni su nivel ni su reputación y los Wizards acabaron cortando a Gilbert Arenas y lo traspasaron poco después. Su carrera terminó prematuramente y el caso quedó como un ejemplo de cómo un mal juicio puede arruinar la trayectoria de una estrella. Sí. Eso también le vino bien a la NBA y a Stern, que todos estos jugadores que más o menos lo llevaron por el camino de la amargura, el tiempo los terminó poniendo en su lugar. Allen Iverson igual, que desde que salió de los Sixers su carrera fue cuesta abajo. Por ejemplo, cuando llegó a Memphis, que él quería ser titular, que no iba a ser, es decir, mil de historias. Y eso, al final, cuando tomas malas decisiones de este calibre, aunque fuera una fantasmada, porque al final fue un poco de ver de quién de los dos la tiene más larga, porque es que fue una Sí, chiquillada. sí. Pero las consecuencias Sí, hombre. pueden ser. Imagínate, con un minifusil haces un giro, puedes matar a muchas personas Claro. en un sitio Jabal cerrado. McGee estaba por allí, creo que era sophomore, y él flipando, porque él estaba cuando en la riña en la riña inicial con el tema de las apuestas, él estaba allí, pensaba que no iba a llegar a mayores, y cuando ve eso, él De nuevo, las flipando. apuestas en la cultura anglosajona de por medio. O sea, Sí, 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 es decir, es una... Bueno, esto nos recuerda un poco también, sobre todo el gesto ese en el partido, lo que hizo Ja Morant, que ha ido sí, cambiando el gesto para mosquear también en su caso a Adam Silver. sí. He de decir que ha salido muchas veces David Stern. David Stern se le podrá criticar por muchas cosas, como todo el mundo que está, o como toda persona que está en una posición de poder. Las decisiones que muchas veces vaya a tomar no van a ser agradables, pero todos los temas con los que tuvo que lidiar, yo creo que muchas veces fuera injusto, fuera más o menos, no sé cómo decirlo, corrupto o no corrupto, creo que la labor que hizo fue necesaria. Fue Sí. necesaria para que la NBA se convierta en el espectáculo deportivo que es hoy. Sí, yo creo, completamente de acuerdo que si la figura de David Stern, si hubiera a lo mejor escogido otro comisionado, no tan visionario, con Es que menos mano y hacía dura, falta dureza en determinados sí, momentos. sí. Yo creo que la NBA es que en los años 80 hay que recordar que creo que en los 3 4 años antes de que él tomara el cargo en el 84, hubo 5 6 o 7 franquicias que se había hablado de que si se podían reubicar, que si se podían vender. Utah, por ejemplo, estuvo cerca de irse a Minnesota, de no ser por la familia Miller. Es decir, había muchas franquicias pendiendo de un hilo, los 70 habían sido jodidos y tenía que venir alguien en ese mood. Lo bueno es que lo vendió bien porque tuvo la suerte. Claro, eso ya no fue decisión suya, que también llegaron Larry, Magic y después Jordan. Y ahí ya se subía a la ola y, oye, lo maximizó todo perfecto. Nos quedan dos casos. Vamos con el primero, que los hemos unificado, y es el caso de dos propietarios que fueron vetados de la NBA. El primero es el de Donald Sterling y el segundo es el de Robert Saber, ¿no, Jacobo? Ahí estamos viendo en Sí. imagen al guapetón de Donald Sterling, ex propietario de Los Ángeles Clippers. Es curioso porque si en los últimos años a Adam Silver se le ha puesto, ¿no?, la etiqueta de ser flojo en contrapartida de lo que fue David Stern, el caso Donald Sterling se lo tuvo que comer él inicialmente, nada más ser comisionado,
y no le tembló el pulso. Ya que hubiera intereses detrás para que comprara la franquicia que lo compró, es otra cosa, pero obró con mano dura. Es el caso de Donald Sterling. Yo creo que por una vez el medio TMZ, que es la prensa rosa, es el sálvame del deporte profesional en Estados Unidos. Todo escándalo, todo salseo, cotilleo, marujeo está allí, pero fue TMZ el que publicó esos audios en los que Donald Sterling le decía a su pareja barra amante barra lo que fuera, V. Estiviano, le recriminó por publicar en redes sociales, ¿no?, fotos con, bueno, una fue en particular con Magic Johnson. Le dijo literalmente, me da igual o sea, con quién vayas, que lo hagas en privado, pero a mi estadio, a mi pabellón, no entres con la palabra que no debe ser, debe ser La dicha. N-word. No la La decimos N-word. por. Sí, dice, Más que pero nada no, por sí, temas de que nos pueden sí, chapar el vídeo. pero no quiero verte con gente de ese tipo en el pabellón. Hostia, con Magic, ¿eh? No es que fueran amigos, volvemos otra vez, el clasismo está ahí por desgracia, que no quería que la vieran con Magic. Evidentemente, eso se filtra, un escándalo absoluto, salen Shaq, Kobe, Jordan, LeBron, todo el mundo a condenar efusivamente las palabras de Sterling. Un Sterling que no debe ser muy inteligente porque en su equipo también había gente afroamericana, de Andre Jordan, Chris Paul, es decir, a ver, esto empieza a crecer como la espuma. Los Clippers, como forma de quejarse, pues salen a un partido con la camiseta al revés, con el logo para adentro para que no se viera. Los Miami Heat también, y esto al final desemboca en una presión tan fuerte que lo que obliga, o sea, Adam Silver obliga evidentemente con el respaldo de la Junta de Gobernadores y demás, a que Donald Sterling venda la franquicia. Aquí también hay que decir, que salió antes, ¿no?, en Donald Sterling, que realmente nunca hizo buenas migas como propietario, no lo tragaban los demás, también tenía escándalos raciales, porque él empezó siendo abogado, también tenía bloques de edificios, ya inquilinos lo denunciaron, ¿no?, por temas racial, también por acoso sexual, es decir, el tío era un elemento o sea, pésimo. Y esto ya fue, digamos, el boom. No me extrañaría que esa filtración fuera interesada, que eso haya Sí. llegado a manos de TMZ para quitárselo de en medio. Y eso al final, pues mira, deriva en una multa de 2,5 millones de dólares, la máxima permitida por el CBA entonces, la prohibición de por vida para asociarse con cualquier equipo evento de la NBA, y creo que fue un par de semanas después, forzó la venta a los Clippers, de los Clippers a Steve Ballmer por 2.000 millones de dólares. Esto después siguió en un litigio. Él dijo que quiso quejarse de que lo habían presionado, que realmente no era tan malo, que el informe que presentó la novia, la mujer, era falso, porque, o sea, para quitárselo encima, presentó un informe en el que afirmaba que supuestamente él no estaba en sus cabales, que sufría Alzheimer y que no podía tomar la decisión por sí mismo de vender la empresa, o sea, los Clippers, y que por eso recaía la responsabilidad sobre la mujer, es decir, le hicieron la cama, merecido, pero le hicieron la cama, y así se zanjó el asunto de Donald Sterling. Para mí, o sea, ahí Yo creo Adam que sí que Silver, recibió presiones porque qué sí, raro que salga una filtración interesada, qué raro que lo compre Steve Ballmer, que por cierto, por Steve Ballmer, por el caso de Aspiration, Kawhi Leonard, Steve Ballmer, los Clippers, hemos hecho esto. Los Clippers parece que se habían reciclado, ¿no? Todo, que estaban intentando ser una franquicia seria con este nuevo sí. pabellón, un propietario tal. Bueno, pues se han vuelto a caer en otro tipo de escándalo, pero en otro escándalo muy tocho que veremos dónde acaba, ¿no? Dónde acaba. Pero Yo creo que Jacobo, los Clippers son una franquicia maldita, ¿eh? A nivel sí, de gestión. lo hemos hilado también, por resumirlo, con el caso de Robert Saber, de los Phoenix Suns, muy Sí. rápidamente. Rob Saber también surge de una filtración similar. Creo que fue en noviembre de 2021, si no me equivoco. También un artículo extenso de Baxter Holmes, de ESPN, muy similar realmente con el caso de Donald Sterling, no tan heavy, es decir, no hay un audio, TMZ tenía un audio, pero sí es verdad que se hizo una investigación extensa por parte del medio en el que lo mismo, racismo, acoso laboral, acoso sexual a empleados, que eso vino de la mano de una investigación de 7 meses de la NBA, más de 300 personas entrevistadas y un informe final de 80.000 páginas, es decir, quien espere que lo de Aspiration y los Clippers se resuelva en la próxima semana va a tener que esperar bastante, y al final se dictamina lo mismo, es decir, de nuevo reacciones clave de jugadores como LeBron James y Chris Paul, una sanción de 10 millones de dólares, ya había subido la sanción máxima permitida por el CBA, y hasta el final no fue tan heavy como el de Donald Sterling a nivel
prohibición, pero sí es verdad que terminó derivando en la venta de la franquicia por parte de Ichiba. Robert Sarver era más bien un propietario tipo James Dolan de los Knicks, es decir, no en el aspecto de todo lo que se le acusó, que de Dolan yo no sé nada, sino de ese propietario que se quiere entremeter de más en el aspecto deportivo del equipo. Hay una anécdota que en un partido de los Suns, en el descanso, baja al vestuario y le dice, ojo, a Grant Hill, oye, mira, Grant, ¿por qué no haces esto en la segunda mitad? Porque a lo mejor podríamos aprovechar mejor tal. Y Grant Hill dice que lo levantó la vista, lo miró, le dijo sí, pero en plan para despacharlo, en plan, ¿qué me vienes a decir tú a mí? Pero sí. Sí. Pues bueno, acabamos ahora con este caso de corrupción, estos casos de filtraciones, y vamos ahora con el último caso, con el último escándalo de los mayores escándalos de la historia de la NBA. Y creo que también este se ha olvidado un poco, pero me parece también muy atractivo. Y es el caso de Daryl Morey y aquel polémico tuit apoyando a Taiwán cuando era el general manager de los Houston Rockets. Daryl Morey era el general manager de los Houston Rockets en 2019 y los Rockets eran uno de los equipos más populares en China porque Yao Ming había jugado ahí y recuerdo que caía muy bien, por ejemplo, James Harden, o había caído muy bien James Harden. La NBA había cultivado una relación muy fuerte con China con contratos de retransmisión, patrocinadores y merchandising. Y el tuit dijo lo siguiente: en 2019, Daryl Morey, general manager de los Houston Rockets, publicó en Twitter con la imagen que tenía el lema lucha por la libertad, sigue adelante Hong Kong. Esto fue en apoyo a las protestas de Hong Kong, que en ese momento estaba en contra de la creciente influencia y control de China, de Beijing. La reacción del gobierno chino fue ver el tuit y como un movimiento que apoyaba a Hong Kong y por extensión una crítica al gobierno chino. Y la respuesta fue inmediata. La Asociación China de Baloncesto, presidida por Yao Ming, suspendió relaciones con los Rockets y grandes patrocinadores y plataformas chinas cortaron de inmediato contratos con el equipo. Sobre todo, Tencent, socio digital de la NBA en China, dejó de transmitir los partidos de los Rockets y el gobierno chino y medios estatales criticaron públicamente a Daryl Morey y a la NBA. La reacción de la NBA de Estados Unidos al principio emitió un comunicado que fue percibido como ambiguo, diciendo que intentaba lamentar la ofensa a los fans chinos sin censurar directamente a Morey, y eso generó críticas desde los dos lados, que China exigía una disculpa más fuerte y en Estados Unidos políticos y ciudadanos acusaron a la NBA de estar sometida a la censura de China por dinero. Y Adam Silver, comisionado de la NBA, acabó defendiendo el derecho a la libertad de expresión de Morey, aunque eso acabó empeorando el conflicto con China. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues la relación China-NBA se enfrió muchísimo, los Rockets fueron prácticamente vetados en China durante años, la NBA perdió cientos de millones de dólares en contratos de patrocinios y de retransmisión, y el caso abrió un debate enorme sobre la libertad de expresión ante los intereses comerciales y hasta qué punto una liga estadounidense debía acomodarse a la política china para mantener los negocios. Pues bueno, yo creo que este también fue un caso muy sonado, nos pilló no hace mucho tiempo, pero yo estoy seguro que si le preguntas hoy al propio Daryl Morey, aunque sea su opinión, se arrepiente completamente, porque esto le podía... Luego, pues oye, tuvo suerte que fue contratado por los Philadelphia 76ers y era un general manager que lleva mucho tiempo en la NBA y que sobre todo con ese estilo de Moneyball, de datos, muy innovador, que gustaba mucho a todos los ejecutivos y a todos los estudiosos de la NBA, pero claro, cuando te pones como enemigo a la propia NBA, que no creo que le haya gustado tu relación, que imagino que esperan que tengas un perfil bajo, por mucho que tú tengas la libertad de expresión para decir lo que sea, esto no le ha gustado ni a los Houston Rockets ni a la NBA. Me acuerdo, por ejemplo, de la defensa tibia de LeBron James, diciendo que en China era como muy libres de opinar lo que quisieran y decir lo que querían. Es una cagada hacer esto cuando eres un ejecutivo de alto nivel. Sí. Yo creo que él no esperaba que tuviera esa repercusión porque al final fue eso simplemente una imagen. Después eso creció muchísimo. El propietario de los Rockets, Fertitta, se puso en su contra, es decir, dijo que era intolerable lo que hizo. Es verdad que Adam Silver intentó apaciguar las aguas
Y llegó a decir Silver que, a ver, que es algo con lo que tenían que convivir, que las figuras de la NBA fueran jugadores ejecutivos, aplicaran su libertad de expresión y que sabrían cómo solventar todo este tipo de cosas. Después hay casos que no, como el de Meyers Leonard, pero bueno, eso es algo secundario. Pero sí es verdad que Morey dijo que él creía que no iba a volver a trabajar en la NBA, no iba a tener cargo alguno cuando finalizara su vínculo con los Rockets, que eso fue a finales de 2020. Y el veto de China a la NBA, si no me equivoco, duró hasta 2022, coincidiendo con las finales, creo. Que como ya Morey no estaba en Houston, pues bueno, amainó un poquito el vendaval, pero sí es verdad que hay ciertos temas complicados. Es decir, que cualquier mínima cosa puede escalar y la NBA se mete en un aprieto. Sí. Pues chicos, con esto finalizamos el primer episodio de Los Puretas de la NBA. Volveremos la próxima semana. Hemos traído 12 casos de 12 escándalos, los que hemos considerado que eran los mayores escándalos de la NBA, por lo menos escándalos que eran representativos de varios temas: apuestas ilegales, violencia, corrupción, posibles conflictos internacionales. No hemos tratado de que sean siempre los mismos. Y esperamos que os hayan gustado. Ponernos en comentarios si había algún caso que desconocíais, si os gustaría que algún caso que no hayamos tratado previamente lo podamos tratar en algún episodio futuro, y darnos ideas. Tenemos varias para los episodios de las próximas semanas, pero darnos ideas, que siempre estamos abiertos. Lo dicho, los puretas vuelven para quedarse. Trataremos de darle un toque diferente al gran trabajo que habían hecho Julián y Mario. Y nada, Jacobo, que a mí se me ha pasado volando, la verdad, Sí, ratito. para mí también. Espero que la gente lo haya disfrutado y nada, seguiremos aquí con más ganas, pero con menos pelos, como buenos puretas. Eso es. Gracias a todos por haber escuchado el podcast, gracias a todos por haber estado en directo en Twitch, gracias si lo escuchas en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en YouTube, si lo ves en Twitter. Nada, mil gracias por elegir Massive Ball para que sea un poco pues vuestro canal de actualidad de la NBA y de daros un poquito de contenido sobre esta liga, que consideramos que es la mejor competición de deporte del mundo. Y nada, que saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, Chao, cuidaros.